Buenos días a todos. El Instituto Municipal de la Mujer de Toluca te da la bienvenida a la plática Mitos y Prejuicios, con la participación de la licenciada en Psicología Francisca López Hernández, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y diplomado en Igualdad de Género, Violencia y Derechos Humanos con reconocimiento de la SEP. Responsable de la Coordinación Institucional para la Igualdad de Género incorporada al Sistema Municipal del DIF de Toluca. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Francisca. Hola, buenos días. Pues aquí nuevamente estamos con este tema que decimos, ¿de qué se trata? Decía una señora. Bueno, pues vamos a ver entonces que los mitos y prejuicios son creencias, ideas que tenemos muy arraigadas y a veces más en ciertas comunidades. Pero vamos a ver entonces qué son los mitos. Los mitos son las creencias sin fundamento, cargadas de prejuicio que nacen muchas veces de la ignorancia. Y entonces vamos a ver, entonces vamos viendo, el prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Entonces vamos a ir identificando cuáles mitos y cuáles prejuicios son los que no nos han dejado avanzar en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de nuestra profesión o de nuestra educación. Lo importante es que vayamos entonces diferenciando uno y otro de los términos. Uno de los mitos dice que tenemos muy arraigado es que el maltrato es un hecho aislado. Todos pensamos que sí le pegó a su hijo porque se portaba mal, o no, el marido le pegó a su esposa porque no le avisó dónde andaba. El maltrato no es un hecho aislado, sino es un problema que nos afecta a todos y a todas. ¿Quién de nosotros vemos el golpear, el maltratar a los integrantes de nuestra familia como un tipo de violencia? Otro mito es, solo ocurre en familias con problemas. Todas las familias tenemos diferentes problemas, pero también cada familia, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su educación, de acuerdo a sus valores, va a tratar de enfrentar esos problemas de la mejor manera. Hoy en día, desgraciadamente, los malos tratos se dan en todas las clases sociales. No es nada más en familias con escasos recursos o en familias de nivel medio. También en familias con nivel alto, dicen que tienen mucho dinero y que tienen muchos conocimientos, mucha educación, también se da ahí. Entonces también ese es un mito de que todos creemos que solo el maltrato ocurre en familias que tienen problemas. Otro mito que tenemos es de que no se van de su casa es porque les gusta. ¿Cómo a veces prejuzgamos? Ahí también sería un prejuicio, que muchas mujeres decimos, no se va de su casa porque le gusta que le peguen. Si no se van de su casa es porque no saben cómo, no sabemos las circunstancias que están pasando en esa familia en relación a la violencia. Ustedes no saben cómo a veces el agresor intimida, amenaza a su esposa para que no se vaya. Muchas veces no pensamos que la mujer pues tiene miedo de su pareja, de su agresor, que tiene miedo a que le quiten a sus hijos.
del miedo al qué dirá la familia, a qué dirán los padres, a qué dirán las personas que viven a mi alrededor. En un momento dado también tienen miedo de perder sus hogares. Entonces aquí este mito también tenemos que reflexionar que no es, si estamos en una situación de maltrato y de violencia, como dice la imagen, que el amor no te ciegue. No sabemos exactamente qué es lo que pasan ese tipo de familias cuando en sus hogares existe la violencia. A veces ni ellos mismos se dan cuenta de las consecuencias que puede tener. Y pues tendríamos que ir quitándonos estas ideas, estos prejuicios, estas formas de ir manejando las ideas de generación en generación y irnos quitando esas vendas de los ojos, como con información, como con acercándote a las instituciones donde nos pueden apoyar u orientar. Muchas veces hay esta idea que dice, aguanto por mis hijos, pero es precisamente por los hijos por los que las mujeres tienen que acabar con esa situación. Había una señora que decía, pues, que a mí me pegue, pero a mis hijos que no me los toque. Y entonces a veces ese instinto de conservación, esa situación de defendernos, a veces nosotros no podemos, pero a nuestros hijos sí tenemos esa fuerza para defenderlos. Y entonces, esta idea de aguanto por mis hijos es un mito que tenemos que ir dejando, tenemos que ir concientizando que nuestros hijos no vinieron a este mundo a sufrir, a que sean golpeados, a que sean maltratados. Y pues muchas veces por el padre, pero a veces también muchas veces por la mujer. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que dicen las agresiones físicas son las peligrosas? ¿Solo las físicas? Solo cuando te ven en el ministerio con un ojo moreteado, con la mejilla desviada, cuando tenemos una fractura, las costillas rotas, solamente eso es lo que nos tiene que preocupar. Pues no, también sería un mito, porque son actitudes socialmente aceptadas, como los gritos, los insultos, las amenazas, el menosprecio, la falta de respeto. Eso no se ve, pero a veces este tipo de violencia, que sería la violencia psicológica o emocional, es la que muchas veces queda más arraigada en la persona y la que muchas veces hace mucho más daño. Entonces también evitemos pensar que solo las agresiones físicas son las peligrosas. Sí, claro, puede haber un extremo de que hay un estrangulamiento y nos mandan al panteón. Hay mujeres que provocan el maltrato. ¿Qué sería esa frase? ¿Un mito? ¿Un prejuicio? Algo habrán hecho, dice. Es un típico argumento machista para disculpar los malos tratos a las mujeres. ¿Creen que nosotros estamos provocando esa situación? Que llega el marido por las noches ya cansado y no está la cena servida. Y entonces eso es lo que provoca que nos insulten, que nos amenacen, que nos golpeen. Hay que ir erradicando esas ideas que, como bien dice, son un argumento machista. Y entonces ahí hay que tener cuidado porque el machismo mata. Vamos a hablar entonces también de otros mitos y prejuicios. Esto fue en relación a la violencia
que muchas mujeres permitimos desde nuestros hogares, desde nuestra familia de origen, es decir, donde fuimos creados, nuestros padres, abuelos muchas veces también, sufrimos nosotros esa violencia y entonces viene como un patrón de conducta que volvemos a repetir nosotros en nuestra nueva familia. Ahora vamos a ver algunos mitos y prejuicios en relación a la sexualidad. Aquí podemos pensar también en este mito que dice el coito, donde durante el embarazo puede perjudicar la salud o hacer daño al feto. Se ha comprobado en estudios que el tener relaciones durante el embarazo ayuda a que la pelvis se vaya teniendo flexibilidad y se vaya abriendo y no causa ningún daño al feto. Durante el embarazo, aquí también dice, durante el embarazo se debe evitar el coito. Antes se tenía esas ideas que las abuelas y las madres no decían, no, una vez que estás embarazada no se te debe de acercar el marido para nada hasta que nazca el bebé. Bueno, y aquí estamos viendo entonces que es nuevamente una idea hablamos de este mito, que se ha comprobado que el tener relaciones durante el embarazo ayuda al nacimiento, más bien al parto para cuando nace nuestro bebé. Otro mito sería, para que la mujer quede embarazada es necesario que hombre y mujer alcancen el orgasmo a la vez. Bueno, ese también es un mito. Se ha investigado también que la mujer puede quedar embarazada aunque ella no tenga en el mismo momento o que en la relación no haya sufrido o no haya alcanzado el orgasmo como el hombre. Vamos a ver también cómo es importante, hay muchísimos mitos que tenemos que ir dejando atrás, que tenemos que ir confirmando con la ciencia, con las investigaciones, con los estudios que se han realizado. Ya vimos entonces algunos que están relacionados con la violencia en la familia. Los que vimos también son en relación al embarazo. Ahora vamos a ver por qué estas ideas siguen muy frecuentes en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Y una de ellas sería, dice, durante el periodo menstrual de la mujer, esta no está preparada para tener relaciones sexuales. El periodo menstrual no es un obstáculo para tener relaciones sexuales. Ahorita ya se está, decía una señora, no, es que mi abuela me dijo que eso es una cochinada, que como no es nada higiénico tener relaciones cuando uno está menstruando. Eso ya depende de cada pareja en el momento que quieran tener relaciones. Bueno, pues ya es una cuestión de hablar y de comentarlo. Ahorita ya hay muchas, por ejemplo, con un condón podemos mantener la relación para que pues el hombre a veces cuando se está teniendo la menstruación, pues obviamente hay sangre, hay fluidos y a veces tanto la mujer como el hombre puede parecerles poco higiénico o que les dé asco, pero eso ya se tiene que hablar entre la pareja. Y entonces, esto del periodo menstrual no es un impedimento para tener una relación sexual. Otra idea, otro mito que tenemos en relación a la sexualidad y en relación sí, más bien hacia la sexualidad, dice, es peligroso tener relaciones durante la menstruación. Se ha comprobado entonces que no existe ningún peligro. A lo mejor el peligro sería si tenemos alguna enfermedad
una infección venérea o el SIDA, pero si no hay, si tenemos la seguridad de que no estamos contagiados de eso, no hay ningún peligro de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Durante la menstruación, las mujeres no deben practicar deportes, ni bañarse, ducharse o lavarse la cabeza. Estas ideas también son muy arraigadas de nuestras abuelas, a veces como es parte de nuestra educación, pues nos van transmitiendo esas ideas por ejemplo, a nuestra mamá, y ya ahorita ya podemos ver que el tener la menstruación no es un impedimento para la mujer de que ella realice su ejercicio cotidiano, de que se bañe o que haga su ducha. También he conocido mujeres que en su menstruación tienen la actividad de la natación y dicen que, bueno, pues sí, a lo mejor llegan a desprender un poco de sangre, unas gotas, pero que algunas acostumbran, por ejemplo, a tener una protección doble o colocarse un tapón cuando van a hacer su ejercicio de la natación. Y no hay ningún problema. Y entonces, por ejemplo, también lavarse la cabeza al contrario, pues muchas veces nos refrescan. Durante la menstruación a veces tenemos sentimos más calor en el cuerpo, a veces tenemos molestias, cólicos y eso, pero el lavarse la cabeza no influye de ninguna manera. Y entonces vamos observando los diferentes mitos que tenemos, que son ideas, leyendas, creencias que vamos teniendo de generación en generación y que ahorita, bueno, ya estaría, o que tendríamos que tener el tiempo de tener una autocrítica, un análisis, de ver efectivamente qué es lo que quiero para mi persona. De esto sí lo puedo considerar. Esto pues sí es un mito y no es algo que me impida, por ejemplo, para mí, realizar mis actividades cuando yo estoy con mi periodo, ¿sí? Eso es lo importante, que nosotros como mujer vayamos observando y viendo todas estas ideas si todavía tienen en mí algún efecto. Otra en relación a... hay muchas mujeres todavía que siguen teniendo muchos hijos porque pues esa es que para eso se casaron, tienen la idea de que pues los que Dios nos quiera mandar. Por eso es que antes pues no había ningún control de planificación familiar, no había anticonceptivos y entonces ahora, por ejemplo, nos dicen que no hay riesgo de embarazo durante la regla. O que el condón quita placer en las relaciones sexuales. La elaboración del condón pues es un material muy frágil, sí, pero también muy, que no impide el placer, no impide que tú sientas realmente las sensaciones que debemos vivir en las relaciones sexuales. A veces nos dicen que el usar un condón pues no nos sirve de nada. He escuchado comentarios, por ejemplo, de hombres que dicen, pues es como comerte una paleta y con la envoltura. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene sus emociones y sentimientos. Lo importante es que sí debemos quitar esa idea de que el anticonceptivo no sirve para nada o que efectivamente puede evitarnos un embarazo no deseado. Dice, el preservativo o el condón o alguna forma de control de la natalidad
algún, el preservativo, el condón o la campana que usamos muchas veces las mujeres para no embarazarnos, dice que rompe la espontaneidad en las relaciones sexuales. Eso es parte de un mito también, y que pues a veces no queremos que este objeto, que esta prenda o que este preservativo empañe ese momento que tenemos en la relación sexual. Y entonces, pues, obviamente que lo importante es estar informado, saber qué es lo que yo quiero para mi persona, para mi familia, para mi pareja, y qué puedo o qué no puedo aceptar. Otro mito es de que las hijas deben ser educadas solo por las mamás sin estudiar y para casarse. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo en muchas comunidades todavía sigue arraigado esta idea de que para eso nos tenemos que preparar? Por eso es que siempre a las niñas nos compran el muñequito, la escobita, el trapeador, porque para eso nos tenemos que estar muy bien preparadas para cuando nos casemos. ¿Quién todavía mantiene esta idea en su persona? He conocido chicas muy jóvenes, muy maduras, que desde el momento en que terminan su carrera, están decididas a no casarse, dicen que esa no es una profesión para ellas, y que están muy conscientes de las consecuencias que esto puede tener. He conocido mujeres jóvenes que ya desde los 24 años que terminan su carrera, dicen que ellas no quieren tener hijos, que están preparadas para luchar por sus sueños, para seguir con sus estudios profesionales, que quieren viajar, que quieren conocer, que quieren tener un mejor empleo. Esto es solo una información. Cada uno podemos determinar qué es lo que sí quiero para mi vida y qué es lo que no. Sin que todas estas ideas, estas creencias, ya sea culturales, religiosas, de educación, porque eso es lo que se ha venido haciendo en mi familia, desde mi abuela, mi madre y ahora yo. ¿Quién puede romper con todas estas ideas que muchas veces nos hacen tanto daño a las mujeres? Otro mito dice, los hijos y niños varones deben ser muy masculinos, no demostrar sus sentimientos y vivir situaciones de riesgo. ¿Cómo hacemos, cómo educamos a los niños para ser hombres, para ser masculinos? Muchos desde casa, la misma madre le dice, no llores, no eres una niña para que llores. ¿Quién de nosotros desde casa le permitimos a nuestro hijo que le pegue a nuestra hija y nosotros no decimos nada? Ahí, ¿quién está educando? ¿Quién está poniendo los límites? ¿Quién es el que debe tomar las riendas de ese hogar? ¿Los hijos? Dice aquí, vivir situaciones de riesgo, ¿como cuáles? Había una señora que me decía, no, maestra, yo por eso no me preocupo, por eso a mi hijo de 20 años, que cada 8 días se va a los antros, le pongo en su playera sus 5 condones. Él va muy preparado. Ah, ¿sí? O sea que entonces cada vez que este hijo va a los antros es una regla de que el niño o el hijo va a tener relaciones sexuales y entonces pues ya va preparado. ¿Por qué no mejor hablas con él y le dices que mejor se abstenga de tener relaciones, de que vaya así a divertirse un rato y
que cuando él lo decida puede ya tener sus relaciones de una forma más conscientes y sin tener riesgo. Como muchos jóvenes en su primera vez, cuando deciden tener una relación, lo hacen sin protección. Como hay chicos que en cada vez que tienen novia, que cambian de novia, tienen relaciones sexuales, pero sin cuidarse, sin ninguna protección. Por eso es que tenemos a niños de 14, 16 años siendo padres. ¿Por qué? Porque nadie les habló sobre su sexualidad. Y entonces estos mitos también para los hombres son ideas que vienen a acercarlos en un círculo donde no les permite a ellos tener una conciencia de lo que están haciendo y sobre todo tener conciencia de sus responsabilidades al tener una relación sexual a temprana edad. Y dejen de las relaciones sexuales, de que tengamos hijos a tan temprana edad. Una señora me decía, maestra, pero es que antes así era. Antes así era la educación que teníamos a los 14, a los 20. Se casaban nuestras mamás, no tenían protecciones y por eso tenían tantos hijos. Pero ahora debemos ser ya más conscientes que el cuerpo de los niños de 14 años no están preparados para ser padres, ni la niña para tener un bebé en su pancita, en su estómago, durante 9 meses. El cuerpecito de las niñas está apenas en desarrollo, sería hasta los 22, 24 años cuando termina este desarrollo. Imagínense cómo es hacer que esa niñita de 14 años cargue en su vientre un pedacito de 2 o 3 kilos. Y entonces, pues también no estamos preparados ni física ni psicológicamente para ser padres en esa edad. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a evitar todas estas ideas que hacen que tengamos tantos problemas en nuestra sociedad. De mi parte, eso sería todo. Espero que haya servido de alguna manera esta información. Muchas gracias.